Ya. Un cordial saludo. Mi nombre es Luisa Fernanda Oliveros Pérez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y junto a mis compañeros Sofía Ortega, Javier Bueno y Kimberly Pena, vamos a realizar un conversatorio sobre la psicología política y nuestro grupo es el 239. Entonces, iniciaremos con la primera pregunta. Gracias, compañera. Primera pregunta. ¿Qué entiende por psicología política? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología política? ¿Cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Corazón Leo para todos. Para mí la psicología política es un campo que examina la interrelación entre los procesos psicológicos y las dinámicas económicas, centrándose en cómo las emociones, creencias y actitudes de los individuos influyen en su comportamiento político. Este enfoque permite desentrañar fenómenos como la participación electoral, la radicalización y la formación de identidades colectivas. El objeto de estudio de la psicología política incluye tanto la influencia de factores psicológicos en la toma de decisiones políticas, como el impacto en las estructuras políticas y en el bienestar psicológico de los ciudadanos. Teóricamente, la psicología política se fundamenta en la teoría de comportamiento y la psicología social, que analiza cómo las interacciones sociales y las normas culturales moldean las actitudes políticas. Según Díaz 2013, también recordemos que según el autor Cardona 2014, los temas de análisis abarcan desde la percepción pública de líderes hasta el estudio de la propaganda política. Las líneas de investigación incluyen la violencia política, la psicología del extremismo y la resiliencia comunitaria, proporcionando herramientas para abordar problemas sociales complejos desde una perspectiva psicológica. Gracias, compañera. Ahí para complementar un poco la pregunta de qué se entiende por psicología política, quiero dar el aporte de que la psicología política es la fusión que se da entre la psicología y la política, para así con estas dos ciencias buscar y dar solución a tantos conflictos y también a la enseñanza de qué es en realidad lo que es la política. Bueno, muy bien, Javier, voy a continuar con mi intervención. Bueno, yo entiendo por psicología política que es el estudio de las creencias y percepciones que tienen los ciudadanos acerca de la política, así como las conductas que influyen en la conservación y transformación del orden sociopolítico. El objetivo, bueno, el objeto que tiene el estudio de la psicología política es eh, estudiar la interacción bidireccional entre procesos psicológicos y políticos, y también las actitudes cognitivas, las cuales influyen en la toma de decisiones políticas. Eh, bueno, dentro de esta pregunta hay una que dice, ¿cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Bueno, según Martín Baro, él dice que se centra en el estudio del comportamiento político, entendiendo desde tres formas, las cuales son el comportamiento político dentro del Estado, las relaciones de poder en la vida social y los comportamientos que buscan mantener o transformar el orden social, considerando no solo sus efectos, sino también la intención de incidir en el sistema. Bueno, esas serían mis respuestas. Ujú. Muy bien, Kimberly. Además de que la psicología política también se encarga del análisis de la percepción, emociones, creencias y nuestras actitudes frente a todo lo que influye en nuestra vida política. Además de cómo estas estructuras de poder y estos contextos políticos implican dentro de la subjetividad, tanto individual como colectiva. Además de que su objeto se centra en cómo nuestro comportamiento se ve influido principalmente por todo lo que ocurre alrededor de la política, como lo es la participación electoral, las protestas sociales y los movimientos sociales. En temas de análisis, podemos ver que se distribuye en la socialización y participación.
también en nuestra opinión pública, cómo se distribuye el liderazgo y el poder dentro de las comunidades. Y también hay que resaltar que en nuestro país tenemos una vertiente más que es liderazgo por parte del conflicto y la violencia, que en este momento está en construcción de paz. Además de que este nos da una identidad y una cultura política. Entonces entraríamos a la pregunta número 2. ¿De qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Ok, muchas gracias. La psicología política puede ser fundamental para fortalecer procesos comunitarios al promover la conciencia y la participación activa de los ciudadanos. A través de la comprensión de las dinámicas de grupo, la identidad social, se pueden desarrollar estrategias que fortalezcan los lazos entre los miembros de la comunidad. Este enfoque es especialmente relevante en contextos donde la desconfianza y la segmentación son obstáculos significativos en el sentido de la pertenencia. La psicología política puede ayudar a las comunidades a unirse y a trabajar en las ideas compartidas. Desde el marco teórico se podría decir que la teoría del capital social propone que la confianza mutua es indispensable para el desarrollo comunitario. Según Cruz Rodríguez 2015, también recordamos que la psicología política facilita la solución de conflictos, promover el diálogo, contribuye a construir un ambiente de confianza en colaboración. Además, la educación sobre derechos y deberes empodera a los ciudadanos, fomentando la participación activa y a la vez fortalece la estructura social de la comunidad. Esa sería pues mi respuesta. Entonces, diría que la psicología política contribuye en cuanto a procesos comunitarios, ya que esta busca integrar o estar presente en los grupos sociales, en estos grupos organizados y buscar esas estrategias para hacer entender a la comunidad y a estos grupos comunitarios de que es en realidad que es un país democrático, que es estar, a qué se refiere también el voto, qué implicaciones tiene hacer una votación o votar por un candidato. Todas estas cosas las abarca la psicología política en los campos comunitarios. Siga, por favor. Bueno, la psicología política pues puede proporcionar conocimiento crítico sobre cómo funcionan las estructuras de poder y cómo se elaboran las políticas y qué derechos pues tienen los ciudadanos. Pues esto nos permite pues a todos como comunidad comprender mejor el contexto político y cultural e identificar nuestras propias necesidades y expectativas que tengamos. Aparte, pues la psicología política analiza factores que estimulan o inhiben la participación en los espacios políticos. También, digamos, podemos tener como más claras, digamos, ciertas cosas como son votaciones, protestas, organizaciones civiles, tener como un poco más de entendimiento y así saber, pues, cuáles son nuestros derechos y deberes como ciudadanos. Además de que también analiza una parte diagnóstica, porque la psicología política también se relaciona mucho con la psicología social, en la que se analizan las dinámicas de poder, los conflictos internos de un país, además de todas las necesidades de las comunidades y cómo nosotros tenemos una participación y un empoderamiento ayudando a nuestros miembros de todas las comunidades en conocimiento de sus capacidades, además de la no repetición de las violencias y sobre todo fortalecimiento sobre sus derechos humanos. Eh, También nosotros mediamos sobre los conflictos internos en los que ofrecemos herramientas para el diálogo y la toma de decisiones colectivas.
y la educación para tener una ciudadanía crítica que fomenta una construcción en cultura, en democracia y respeto sobre nuestra diversidad. Entonces pasaríamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción del perdón y reconciliación en un escenario posconflicto en Colombia? Muchas gracias. En un contexto posconflicto como el de Colombia, la psicología política se presenta como un instrumento vital para la construcción del perdón y la reconciliación. La comprensión de los traumas colectivos derivados del conflicto armado permite abordar las heridas emocionales y psicológicas que afectan a las comunidades. La facilitación de diálogos entre víctimas y victimarios es un marco de empatía y respeto, es esencial para promover el entendimiento mutuo y la sanación. Estos procesos no solo ayudan a lidiar con el dolor, sino que también crean un espacio para la construcción de nuevas relaciones basadas en la confianza. Según Molina y Valencia 2012, este enfoque se apoya en la justicia restaurativa que enfatiza la reparación del daño, la restauración de relaciones al nivel de retribución. La psicología política influye a crear narrativas compartidas de diferentes creencias en este conflicto, lo que es fundamental para el proceso de perdón y reconciliación. Al generar esta identidad se centran bases para una paz duradera, lo que es esencial para una reparación y para una conciliación, de acuerdo pues a este escenario post-conflicto. Bueno, yo diría que que la psicología política es un instrumento hacia hacia la contribución del perdón y la reconciliación, ya que es una psicología que busca, es una fusión entre, como lo decía anteriormente, es esa fusión de estas dos ciencias que busca fomentar como y buscar esa reconciliación, ese perdón, y estos y son herramientas en cuanto a que nos conlleva a ver, a mirar la historia, a ver cuáles han sido las consecuencias de esa historia, en qué ha repercutido la historia hasta este momento, todos los acontecimientos, lo que ha pasado y asimismo buscar cómo reparar esos daños ocasionados, pero también decir que la psicología también nos da esas herramientas para que convirtamos estos hechos o estos sucesos en algo positivo para seguir viviendo en una sociedad. También decir de que la psicología política busca moderar el, la retórica, las formas de expresiones, para que asimismo tengamos una comunicación asertiva y podamos contribuir de manera positiva en estos escenarios grupales, en estos escenarios sociales y poder buscar esa reconciliación con todas las personas que han sido vulneradas en cualquier índole. Siga, Bueno, por favor. perfecto, compañero. Bueno, respecto a lo que han dicho mis compañeros, prácticamente opinaría lo mismo, porque, bueno, la psicología política, perdón, es una herramienta fundamental para impulsar procesos de perdón y reconciliación al enfocarse en la comprensión y transformación de las dinámicas emocionales y sociales que deja la violencia en Colombia. Aparte, aparte pues se refleja la recuperación de la memoria colectiva al dar lugar a las voces de las víctimas y reconocer los daños sufridos, los cuales ha presentado pues la población colombiana. Igualmente pues promueve que haya un empoderamiento, una participación ciudadana, colectiva, fortaleciendo a las comunidades como agentes políticos capaces de incidir en la reconstrucción del tejido social a través de pues creación de espacios de diálogo, de mediación, donde pues haya perdón, donde se escuche y se validen pues a todas estas personas que han
estado partícipes del conflicto armado. Eso sería lo que yo opino. Yo Continúa, estoy compañero. totalmente de acuerdo con Kim y con Javier en que desafortunadamente nuestra historia está llena de violencia y desafortunadamente también la cultura se ha construido a partir de la violencia. Entonces, como psicólogos políticos, nosotros debemos de, primero que todo, comprender nuestra historia, entender si las consecuencias que todo esto ha causado sobre la población y a través de eso construir nuevas herramientas para el empoderamiento, principalmente en temas de campo y migración, en donde nosotros comprendemos tanto los traumas que han ocurrido y desde ahí empezar a tener un impacto emocional sobre esos temas, de contribuir a la reparación, a una conciliación y principalmente hacia un respeto sobre la diversidad de comunidades que encontramos en nuestro país, además de facilitar los procesos de memoria colectiva, como lo decía Kim, que crea espacios de reconocimiento hacia las víctimas y el por qué se protagonizó todo el tema del conflicto armado. Y de ahí partir sobre el perdón y la reconciliación a través de nuestras metodologías de diálogo, nuestros encuentros restaurativos y procesos principalmente de justicia y fortalecer la identidad colectiva y cohesión social que nos ha identificado a nosotros como población para la construcción de paz, además de la participación de los diversos actores sociales y la protección de ellos mismos, en el que se garantice una reconstrucción del tejido social, en el que se incluyan las voces de todas las comunidades afectadas y excombatientes y víctimas, principalmente de lo ocurrido por el Estado y en general todos los colombianos que fueron migrantes en algún momento. Muchísimas gracias, Luisa. Bueno, no siendo más, pues esto era digamos, como este pequeño conversatorio, era lo que queríamos